¿Cuánto más vas a seguir llamando iglesia a ese sistema que te enseñó a tenerle miedo a Dios? ¿Cuántos años más vas a seguir alimentando sistemas que te usaron, que te hirieron, que te dijeron que estabas roto, cuando en realidad solo estabas despertando? Esto no es solo una crítica, es una declaración. Esto es un llamado a todas esas almas que en algún momento pensaron que eran el problema, pero en realidad son la solución. Hoy te presento algo que no nació en la mente de teólogos, sino en el azote de Egipto, el fuego del desierto y enfrentando a los gigantes de la tierra prometida. Esto es la constitución espiritual del remanente Una Fe Inteligente. Un documento que no busca controlarte, sino recordarte que eres libre y que Dios nunca te abandonó, aunque su nombre haya sido usado para esclavizarte. Durante muchos años me escucharon decir con bastante convicción: yo no soy pastor. Y es cierto, no lo era. No podía serlo desde las estructuras dañadas que conocí, desde el molde religioso que buscaba romper. Pero el Eterno, en su paciencia y en su forma tan particular de obrar, ha seguido transformándome en mi propio proceso. Hoy reconozco algo con claridad: no puedo ignorar la responsabilidad espiritual que ha crecido a lo largo del tiempo con cada persona que escucha mi mensaje, ya sea a través de los videos que hago, viajando a todo el mundo o aquí mismo en mi ciudad, Río Bravo, Tamaulipas, México. No cargo con un título, porque el título no es lo importante. No me presento como pastor, más bien me presento como facilitador, un servidor que está aquí para ayudarte a conectar con Dios sin intermediarios ni cadenas. Y si tú también estás caminando este proceso, quiero invitarte a conocer más profundamente lo que significa crecer espiritualmente. Tengo un libro que escribí con todo el corazón y con mucha verdad. Se titula El Proceso: Egipto, Desierto y Tierra Prometida en tu vida espiritual. Está disponible como libro físico en Amazon, pero también puedes escribir tú la palabra proceso en uno de los comentarios y te mando la información para que lo recibas en PDF. Te voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado los vínculos para que puedas conseguir el libro. Y quiero que sepas que cuando adquieres ese libro, te llevas nuestra música o nos haces un donativo a la información que te dejo aquí en pantalla, tú no solo recibes el contenido de lo que hacemos, sino que siembras en algo mayor. Estamos reuniendo fondos para construir un pequeño recinto aquí en nuestra ciudad de Río Bravo, donde podamos recibir presencialmente a quienes están buscando un lugar seguro para escuchar, para aprender y para sanar de sus corazones. Así que si eres bendecido por los mensajes que damos o las canciones que cantamos y deseas apoyarnos, se agradece de corazón tu apoyo. Nosotros, hombres y mujeres que atravesamos el fuego del abuso espiritual, que fuimos heridos por estructuras que usurparon el lugar de Dios y profanaron lo sagrado con manipulación, control y miedo, nos levantamos, no para edificar una nueva religión, sino para recuperar lo que nunca debió perderse, la voz viva del Eterno en el corazón humano. No venimos a reconstruir las ruinas del sistema, venimos a salir de él. No fuimos llamados a perfeccionar el molde viejo, fuimos llamados a romperlo. Y lo rompemos con la convicción de quienes han sido despertados del letargo religioso. Fuimos testigos del evangelio distorsionado, del púlpito convertido en trono, de la Biblia usada como cadena en vez de llave. Pero no hemos perdido la fe, la hemos encontrado fuera del templo. Hemos descubierto que hay una fe que no muere cuando se cierran las puertas de la institución, sino que renace en el desierto. Hechos 17:24 dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y 2 Corintios 6:17 dice: salgan de en medio de ellos y apártense, dice Adonai, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Esta no es una obra de hombres heridos queriendo venganza, es el despertar de los que fueron probados en el horno de la religiosidad y salieron con un fuego que ya no se apaga. No buscamos tener la razón, buscamos caminar con propósito. No venimos a imponer una nueva estructura, venimos a liberar nuestras almas de ellas. Porque como dijo Yeshua en Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es nuestra fe, una fe que no busca comodidad, sino verdad, una espiritualidad que no adormece, sino que transforma, una libertad que no es excusa, sino responsabilidad, y una comunidad que no esclaviza, sino que edifica. Por eso rechazamos la religión sin amor, el conocimiento sin compasión, la libertad sin integridad y el poder sin servicio. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerán. Por eso desde esta conciencia declaramos que la espiritualidad es personal, pero no es egoísta. Cada uno debe buscar al Eterno por sí mismo, pero no para aislarse, sino para compartir con los demás los frutos de nuestra búsqueda. Filipenses 2:12 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor.
También decimos que la comunidad es necesaria, pero no es autoritaria. Nos reunimos para edificarnos mutuamente, no para controlarnos. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Declaramos también que la Escritura es útil, pero no es infalible. La Biblia es una lámpara, pero no es la luz en sí misma. 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir. Por último, también declaramos que la libertad es sagrada, pero no sin límites. No usamos la gracia para justificar la irresponsabilidad. Gálatas 5:13 dice: usen su libertad para servirse unos a otros por amor. Porque lo que Dios busca no es religiosidad perfecta, sino corazones sinceros. No nos avergonzamos de haber sido engañados. Nos alegra haber despertado y ahora caminamos con la frente en alto, no porque seamos mejores, sino porque fuimos rescatados. Por eso, con temor reverente, con amor íntegro y con una conciencia despierta, declaramos esta constitución espiritual como fundamento de una comunidad libre, responsable y profundamente comprometida con el Eterno. Capítulo 1. Sobre Dios, la fe y la libertad de conciencia. ¿Y si te dijera que no necesitas intermediarios para hablar con Dios? ¿Que lo que te enseñaron como obediencia era en realidad miedo disfrazado? Dios no te creó para que vivas controlado por sistemas que lo suplantan. Te creó libre, pensante y capaz de caminar con Él sin permiso de nadie. Este primer capítulo rompe las cadenas más profundas, las que usaban el nombre de Dios para controlar tu conciencia. Prepárate para desaprender la religión y reencontrarte con el Eterno. No hay acto más sagrado que reconocer que la fe no puede ser impuesta. Desde el Edén, Adonai ha respetado el libre albedrío del ser humano, aun cuando nuestras decisiones nos han llevado a la ruina. El Eterno no busca súbditos programados, sino hijos maduros que amen en libertad. Como dice Deuteronomio 3:15, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Dios nos da opción y al darnos opción también nos da dignidad. Este capítulo establece las bases de una espiritualidad que honra la libertad porque reconoce que el amor verdadero no puede venir del miedo ni del control. Artículo 1.1. Dios es más grande que la religión. No limitamos a Dios a un sistema teológico, a una denominación ni a una doctrina. El Eterno es espíritu, no dogma. Es vida, no estructura, y quien lo ha experimentado sabe que no cabe en ningún molde. No hay nombre que pueda definirlo tal cual, por ende, la pronunciación de su nombre no es relevante, sino lo que hacemos con ese nombre en nuestro corazón y con nuestras acciones ante los demás, el prestigio que le damos o que le quitamos con nuestras acciones al decir que somos suyos, pero no vivir de acuerdo a lo que Él estableció. Eso es lo que realmente hace daño a su nombre, mucho más que una pronunciación. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Y Hechos 7:48 dice: el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Artículo 1.2. Toda persona tiene derecho a buscar a Dios sin intermediarios. Creemos que cada alma puede relacionarse con el Eterno sin depender de jerarquías humanas. El mismo espíritu que hablaba a los profetas puede hablarnos el día de hoy. 1 Timoteo 2:5 dice: porque uno solo es Dios y uno solo también es el mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y Juan 6:45 dice: todos serán enseñados por Dios. No negamos el valor de los maestros, pero sí negamos que alguien tenga el monopolio de la verdad. Artículo 1.3. La fe es un proceso, no una camisa de fuerza. La fe no se manifiesta igual en todos, ni al mismo tiempo. Algunos caminan, otros corren y muchos avanzan con heridas. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Dios no se escandaliza por el que duda, más bien lo acompaña porque busca con honestidad. Judas 1:22 dice: ten misericordia de los que dudan. Y Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Artículo 1.4. Rechazamos el uso de la religión como control. Cuando la religión se usa para imponer miedo, manipular decisiones o silenciar conciencias, deja de ser santa. Rechazamos entonces toda forma de espiritualidad que robe la libertad que el Eterno vino a restaurar. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que el Mesías nos hizo libres. No se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y Mateo 23:13 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Artículo 1.5. La conciencia es un lugar sagrado. Creemos que Dios habla también a través de la conciencia, cuando ésta ha sido iluminada por el amor y la verdad. No todas las voces internas
eternas vienen del Eterno, pero una conciencia rendida y entrenada en la verdad es un instrumento legítimo. Romanos 9:1 dice: mi conciencia me da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Artículo 1.6. Toda imposición espiritual es violencia. No hay evangelio donde hay imposición. No hay redención donde hay coerción. El reino de Dios es anunciado, no forzado. El que lo recibe lo hace por revelación, no por obligación. Lucas 9:23 dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Juan 21:17 dice: apacienta mis ovejas. No dice: domina mi rebaño. Artículo 1.7. Dios no le teme a las preguntas sinceras. Creemos que cuestionar es una forma de fe. Si la verdad no puede resistir nuestras preguntas, entonces no es verdad. La fe que no permite ser examinada se convierte en esclavitud mental. Isaías 1.18 dice: vengan y razonemos, dice Adonai. Y 1 Tesalonicenses 5.21 dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Artículo 1.8. Toda búsqueda verdadera será respondida. Creemos que el alma que busca con sinceridad será guiada, no por el método religioso, sino por el Dios vivo que mira el corazón. Mateo 7:8 dice: el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Por lo tanto, afirmamos que nadie puede controlar el acceso a Dios. Nadie puede decidir quién está dentro y quién está fuera del reino. El Eterno no está a sueldo de ninguna institución, ni su espíritu está enjaulado a ninguna doctrina. Pablo dice en 2 Corintios 3:17: donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Marcos 10:45 Yeshua dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esta es la base de todo lo que creemos. Dios es amor, y el amor nunca esclaviza. El amor convence, transforma y deja libre. Te aviso que si lo que estás viendo en este video te está siendo de edificación, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos prácticamente todos los días. Hacemos enseñanzas cortas, enseñanzas largas, canciones con mensaje a la conciencia y en vivos los fines de semana donde estudiamos la Biblia juntos con una perspectiva no religiosa. Estamos tomando nuestra vida espiritual en nuestras propias manos y todos son bienvenidos. Suscríbete. Capítulo 2. Sobre la Biblia y su interpretación. La Biblia no es Dios, y el que no entiende esto termina adorando el papel en lugar de buscar al Espíritu. ¿Cuántas veces te dijeron: eso dice la Biblia, para manipularte, aislarte o callarte? El texto fue usado como látigo, pero el Espíritu sigue hablando. Este capítulo no destruye tu fe, la purifica. No reniega de las Escrituras, las devuelve a su lugar correcto. Porque el discernimiento no es rebelión, es madurez espiritual. Tienes que reconocer que la Biblia ha sido usada para liberar, pero también para oprimir, para sanar, pero también para herir. No es el texto en sí lo que salva o lo que condena, sino el espíritu con el que se lee, con el que se interpreta y con el que se aplica. Pero Yeshua mismo lo advirtió en Juan 5:39: escudriñen las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para tener vida. Tenemos que saber que el texto puede señalar el camino, pero no es el camino. Pablo en 2 Corintios 3:6 nos dice que la letra puede instruir, pero si no hay espíritu, entonces la letra mata. Por eso este capítulo no es un ataque a la Escritura, sino un llamado urgente a interpretarla como lo hubiera hecho Yeshua, con misericordia, con discernimiento y con los ojos bien abiertos al corazón del Padre. Artículo 2.1. La Biblia no es Dios ni es perfecta. Reconocemos que la Biblia fue escrita por seres humanos limitados, en contextos culturales y políticos específicos influenciados por su visión del mundo. Contiene luz divina, pero también oscuridad humana. Su valor no está en su perfección, sino en el testimonio que da de cómo Dios ha caminado entre los hombres. 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Y 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura inspirada por Dios es útil, no infalible, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Artículo 2.2. La verdadera inspiración refleja el carácter de Dios. No todo lo que está en la Biblia revela el corazón de Dios. Discernimos como inspiradas las palabras que encarnan amor, justicia, humildad y misericordia, pues ese es el carácter de aquel al que estamos siguiendo. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Oseas 6:6 dice: misericordia quiero, no sacrificios. Artículo 2.3. El discernimiento es parte de una fe adulta.
No tenemos miedo a reconocer cuando un texto bíblico no concuerda con la vida, con la justicia y con el amor. La fe madura se atreve a cuestionar, a filtrar y a poner a prueba incluso lo que está escrito. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y 1 Corintios 2:15 dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Artículo 2.4. Dios no está limitado a un libro. El Eterno habla por muchos medios. La conciencia, la creación, la historia, la ciencia, la experiencia y la voz interna que nace del Espíritu. No todo lo externo es verdad automática, pero tampoco todo lo fuera de la Biblia es sospechoso. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Juan 3:8 dice, el Espíritu sopla donde quiere. Artículo 2.5. Rechazamos el uso de la Biblia como una arma. Cuando la escritura se convierte en instrumento de juicio, culpa o control, se ha pervertido su propósito. Ninguna verdad puede ser usada para aplastar al otro y seguir siendo verdad. Juan 3:17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Mateo 7:2 dice, con la vara que miden serán medidos. Artículo 2.6. Leemos con conciencia histórica y cultural. No todo mandato bíblico es aplicable el día de hoy. No todo relato es un modelo. Hay leyes dadas para pueblos específicos en contextos específicos. Y hay principios eternos que siguen brillando. El discernimiento consiste en saber distinguir entre ambos. 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Artículo 2.7. El Espíritu de Dios tiene la última palabra. La Biblia puede guiar, pero no reemplaza la voz viva del Espíritu que mora dentro de nosotros. Si un texto contradice lo que Dios nos muestra hoy en nuestra conciencia por medio del fruto y del amor, priorizamos al Dios vivo por encima del texto muerto. Juan 10:27. Mi rebaño oye mi voz y yo lo conozco y me sigue. Gálatas 5:18. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la condenación de la ley. Artículo 2.8. Interpretamos con misericordia, no con literalismo. Preferimos ser fieles al carácter de Dios que a una lectura literal que contradiga su compasión. Si el texto y el amor están en tensión, elegimos el amor, porque eso haría Yeshua. Marcos 2:27 dice, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y Tito 3:5 dice, conforme a la misericordia que Él nos dio y no por obras de justicia. Por eso declaramos que la Biblia es lámpara, no cadena, es brújula, no grillete. Cuando se lee desde el Espíritu, despierta vida, pero cuando se lee desde el miedo o el poder, produce esclavitud. Por eso, nuestro compromiso no es con la letra muerta, sino con el Dios que habla desde ella y más allá de ella. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Dios vivo sigue hablando, y donde hay espíritu, hay libertad para interpretar, desaprender y volver a escuchar. Capítulo número 3. Sobre la responsabilidad espiritual personal. No necesitas permiso para pensar ni para decir no. Si la espiritualidad que practicas te obliga a traicionarte a ti mismo, no es espiritualidad, es sometimiento. Dios no anula tu conciencia, la ilumina. Este capítulo no te hace más rebelde, te hace más humano, más entero, más responsable de tu alma. Porque autonomía sin humildad es orgullo, pero fe sin conciencia es esclavitud. Y Dios no adopta esclavos, adopta hijos. Y los hijos heredan no solo el nombre, sino también la responsabilidad. No fuimos redimidos para ser obedientes sin criterio, sino para crecer hasta la estatura del Mesías, quien se atrevió a cuestionar, a escuchar al Padre directamente y a vivir desde la obediencia interior, no desde el ritual exterior. La espiritualidad real comienza cuando dejamos de vivir por delegación, cuando dejamos de buscar padres espirituales que nos digan qué pensar y empezamos a vivir como adultos espirituales capaces de discernir, de buscar, de equivocarse y seguir caminando. Gálatas 6:5 dice, cada uno llevará su propia carga. Y Filipenses 2:12 dice, trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer. El Espíritu guía, pero no arrastra, inspira, pero no suplanta. Por eso todo creyente es llamado a responder por su propia
propio fuego. Artículo 3.1. Cada persona es responsable de su búsqueda. Nadie puede vivir nuestra relación con Dios por nosotros. Por eso no delegamos nuestra búsqueda espiritual a ninguna figura de autoridad, por muy respetable que parezca. El que no se alimenta personalmente termina comiendo de la boca de otros, y a veces lo que come ni siquiera es pan. Jeremías 31:34 dice: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, porque todos me conocerán. Y Mateo 7:7 dice: busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Artículo 3.2. El lenguaje de Dios es íntimo y personal. Dios tiene un idioma que solo tú puedes entender. Ese lenguaje no se enseña desde un púlpito, se descifra en silencio, en la intimidad, en la herida y en la honestidad. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Lo que para uno es un mandato, para otro puede ser una distracción. Solo el que escucha directo puede discernir qué palabra es para él y cuál no. Artículo 3.3. La comunidad es ayuda, pero no sustituto. El alimento espiritual comunitario tiene valor, nos da contención, consuelo y exhortación, pero si sustituye la búsqueda íntima, se vuelve en idolatría colectiva. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Mateo 18:20 dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. La comunidad sana no crea dependientes, crea discípulos que caminan juntos, pero no en muletas espirituales. Artículo 3.4. La madurez deja de culpar a otros. Cuando alguien vive estancado espiritualmente, lo primero que hace es culpar al líder, al sistema o a la falta de enseñanza. Pero el que ha madurado asume que si no avanza es porque no ha querido encender el fuego que tenía por dentro. El Salmo 32:9 dice: no se hagan como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. Y Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra, no solo oidores. La madurez no necesita excusas, solo dirección. Artículo 3.5. El camino correcto produce fruto, no espectáculo. El que dice que busca de Dios, pero no ha sido transformado por esa búsqueda, está engañado. La prueba de todo camino espiritual no es cuánto impacta, sino cuánto transforma. Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conocerán. Y Gálatas 5:22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay nada en la Torá que pueda estar en contra. Si lo que haces te vuelve más agresivo, más arrogante o más dependiente, no importa cuán bíblico parezca, no es de Dios. Artículo 3.6. El conocimiento no sustituye la transformación. Leer, estudiar, asistir a la congregación, todo eso puede inflar el ego, pero no transforma el alma. Lo que cambia la vida es el quebranto, la obediencia y la rendición al yo. Mateo 7:21 dice: no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. 1 Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el reino no hay títulos espirituales, solo corazones que se rinden y se levantan distintos. Artículo 3.7. La autonomía espiritual es señal de madurez, no de rebeldía. El que necesita que siempre le digan qué hacer no ha crecido. Pero el que consulta al Espíritu y luego se equivoca, se levanta y sigue buscando, ese ya no es un esclavo, ese es un hijo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y Juan 15:15 dice: ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos. No fuimos creados para obedecer ciegamente, sino para caminar con discernimiento, como quien lleva una antorcha encendida por dentro. Y entonces declaramos que no hay crecimiento real sin responsabilidad personal. Dios no se hereda, Dios se busca, no se imita, se vive. El reino de los cielos no se administra desde plataformas, sino desde corazones que se atreven a responder al llamado. Hechos 26:16 dice: levántate tú, porque te he escogido. No hay excusa. Si no avanzas, no es por falta de palabra, es porque aún no has decidido encender tu altar personal. Si ya te suscribiste y quieres ser parte del grupo selecto de los que nos apoyan para seguir trabajando arduamente en esta encomienda, te invito a hacerte miembro del canal. Recibirás muchos beneficios, como que tu nombre aparezca en los videos que hacemos, en vivos exclusivos y videos sin comerciales como este y los otros que de repente salen. Únete. Capítulo 4.
sobre la comunidad y los límites sanos. No todo lo que se llama familia espiritual lo es. La comunidad no debe tragarte, controlarte ni exigirte sumisión ciega. El reino no se impone por obligación grupal, sino por vínculos verdaderos. Este capítulo te enseñará a pertenecer sin perderte, a amar sin fusionarte, a caminar con otros sin dejar de ser tú. Entiende que el espíritu de Adonai no oprime, no asfixia, no impone cadenas. 2 Corintios 3:17 dice: donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero esa libertad no es excusa para el egoísmo, sino camino hacia la madurez. La verdadera libertad espiritual no nos lleva a hacer lo que queremos, sino a hacer lo que es justo, incluso cuando nadie nos está obligando. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Yeshua nos hizo libres. No se vuelvan entonces a sujetar al yugo de esclavitud. Pero también advirtió en Gálatas 5:13: no usen la libertad como pretexto para la carne. Libres, sí, pero no huérfanos, responsables, no reactivos, guiados por la conciencia despierta, no por el ruido exterior. Artículo 4.1. No nacimos para vivir bajo el control de otros. Rechazamos todo sistema que haga depender la voluntad de una persona de la aprobación de la autoridad religiosa. Dios no delegó su espíritu en intermediarios humanos, lo derramó directamente sobre carne, sobre hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos. Él lo había prometido así. En 1 Timoteo 2.5 dice: no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Yeshua HaMashiach el hombre. El control espiritual no es guía, es idolatría disfrazada de protección. Artículo 4.2. El espíritu guía por medio de una conciencia limpia. La conciencia no es la voz del ego, es el altar interior donde el espíritu nos inquieta, nos advierte, nos consuela. Por eso, una conciencia entrenada en la verdad es más útil que 1000 reglas externas. Hechos 24:16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Y Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. No actuamos por presión, sino por convicción. Artículo 4.3. Ser guiado por el Espíritu no es excusa para la inmadurez. Hay quienes usan el Dios me dijo como una carta blanca para no rendir cuentas a nadie, pero quien realmente escucha al Espíritu se vuelve más humilde, no más arrogante. 1 Corintios 14:32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y Efesios 5:21 dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. La libertad verdadera se revela en la capacidad de rendir cuentas sin perder identidad. Artículo 4.4. La libertad espiritual tiene límites: el amor y la verdad. La libertad sin amor es destrucción. La libertad sin verdad es mentira disfrazada de autenticidad. Por eso, nuestros límites no los impone un reglamento, sino el mandamiento de Yeshua en Mateo 22:39 que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. 1 Corintios 10:23 dice: todo es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. El que vive guiado por el Espíritu se pregunta: ¿esto que hago construye o destruye? ¿Sana o hiere? ¿Libera o esclaviza? Artículo 4.5. Rechazamos toda forma de manipulación espiritual. Cuando alguien usa la culpa, el miedo o la vergüenza para hacerte obedecer, no está siendo un instrumento de Dios. Está repitiendo el patrón del faraón, no el del Mesías. Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. Y 1 Tesalonicenses 2:3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de la impureza, ni fue por engaño, sino como aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. El que necesita manipular para ser obedecido no tiene autoridad verdadera. Artículo 4.6. La conciencia individual no debe ser atropellada por la mayoría. Aunque valoramos la comunidad, no creemos que la voz de la mayoría sea automáticamente la voz de Dios. La conciencia individual, cuando está alineada con el Espíritu, puede ser un faro más claro que el del consenso colectivo. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Romanos 14:5 dice: a uno le parece que un día es más sagrado que otro, mientras que para otro todos los días son iguales. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dios respeta tu conciencia y quien quiere guiarte también debe hacerlo. Declaramos entonces que la libertad no es un riesgo, es la atmósfera natural del reino de Dios. Donde hay manipulación hay mentira, donde hay culpa impuesta hay religión, pero donde hay libertad para amar, para crecer, para discernir y también para equivocarse, allí está el Espíritu de Dios en acción. Juan
8:36 dice: así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Pero que esa libertad no te haga altivo ni imprudente. Recuerda, 1 de Pedro 2:16, usen la libertad como siervos de Dios. Capítulo 5. Sobre la autoridad espiritual y el liderazgo responsable. ¿Quién te hizo creer que Dios hablaba solo a través de ellos y no a través de ti? La autoridad espiritual no es dominio, es servicio. El liderazgo en el reino no se impone desde arriba, se gana desde abajo. Porque si tu líder no te empodera para escuchar a Dios por ti mismo, entonces no es un guía, es un obstáculo. Mateo 23:11 dice: el mayor de entre ustedes será su servidor. Y 1 de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Ha llegado la hora de volver al diseño original. Liderazgos que guían, no que manipulan. Autoridad que sirve, no que esclaviza. Ya que la autoridad espiritual verdadera no es una corona que se exige, sino una cruz que se carga. No se impone, se reconoce, no controla, sirve, no busca ser obedecida, busca liberar. Yeshua mismo, al tener toda la autoridad en el cielo y en la tierra, la usó para lavar los pies de sus discípulos. Y Pablo, siendo uno de los apóstoles más importantes, dijo en 2 de Corintios 1:24: no que tengamos señorío sobre la fe de ustedes, sino que somos colaboradores para el gozo de ustedes. Por lo tanto, toda forma de autoridad que se aleje de ese espíritu de servicio y se acerque al dominio, se ha desconectado de la fuente. Artículo 5.1. Toda autoridad verdadera nace del servicio, no del puesto donde está. Los títulos no hacen a un hombre ni a una mujer de Dios. El cargo puede otorgarlo una organización, pero la autoridad la respalda el fruto del Espíritu. Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Un título sin carácter es un disfraz, pero el que sirve con integridad, aunque no tenga título, porta la autoridad del cielo. Artículo 5.2. La autoridad espiritual debe rendir cuentas o se convierte en tiranía. El liderazgo no es inmunidad ni está por encima de la reprensión. Aún Pedro fue enfrentado por Pablo cuando estaba actuando hipócritamente. Lucas 22:26 dice: el que es mayor entre ustedes, sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. El que no acepta corrección no debe guiar a nadie. Artículo 5.3. No reconocemos autoridad que contradiga el carácter del Mesías. Si alguien que se dice líder espiritual ejerce control, impone miedo, exige obediencia ciega o manipula con culpa, no es un ministro de Yeshua, sino un usurpador del púlpito. 2 Corintios 11:13 dice: los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías. La verdadera autoridad no busca aplausos ni sumisión, sino transformación y libertad. Artículo 5.4. Honramos a quienes enseñan con verdad, pero no los endiosamos. El pueblo que depende exclusivamente de sus líderes se vuelve espiritualmente perezoso, y los líderes que necesitan ser seguidos sin cuestionamiento se convierten en ídolos. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo, retengan lo bueno. La honra no exige ceguera, ni la enseñanza elimina el discernimiento personal. Artículo 5.5. El espíritu no necesita intermediarios para hablar. Valoramos a los que enseñan y guían, pero no creemos que nadie tenga el monopolio de la voz de Dios. El velo fue rasgado, el espíritu fue derramado, y ahora todos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, viejos, todos podemos oír y discernir la voz de Dios. Jeremías 31:34 dice: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. El liderazgo sano empodera al pueblo para oír por sí mismo, no lo ata a la voz del líder. Artículo 5.6. Rechazamos toda estructura espiritual que fomente la dependencia tóxica. Un líder que no puede soltar, que necesita ser imprescindible, que se alimenta de la necesidad de los demás, ese es un líder enfermo, y su comunidad también lo estará. 1 Corintios 3:2 dice: les he alimentado con leche, porque aún no pueden recibir el alimento sólido. El rol del guía espiritual es acompañar en el crecimiento, no eternizar la inmadurez. Así que declaramos que Yeshua no vino a establecer jerarquías religiosas, vino a manifestar un reino donde el más grande es el que más sirve. La autoridad espiritual sana no te infantiliza, te levanta, no se impone, se gana, no exige obediencia, inspira confianza. Y cuando una figura espiritual pretende estar en el lugar de Dios, es tiempo de irnos de ahí. Mateo 23:8 dice: uno solo es su maestro, el Mesías, y todos ustedes son hermanos.
Y Ezequiel 34:15 dice: así dice el Señor, yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré descansar. No más ídolos en forma de pastores, no más esclavitud con lenguaje santo. El reino no se edifica con dominación, sino con verdad y con libertad. El camino continúa. No hemos escrito estas palabras como una nueva doctrina, ni como un manifiesto para reemplazar viejas cadenas por cadenas nuevas. Esta Constitución no es un altar, ni una tabla de piedra, ni una ley grabada en letras muertas. Es un acuerdo vivo entre conciencias despiertas, una señal de que todavía hay quienes no han doblado su rodilla ante Baal, y que han decidido caminar con el Eterno sin máscaras, sin miedo y sin intermediarios que se interpongan entre él y su pueblo. Sabemos que no tenemos todas las respuestas y no las necesitamos. Lo que sí tenemos es una convicción inamovible. Dios sigue hablando, Dios sigue sanando, Dios sigue guiando. Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Y Juan 16:13 dice: el Espíritu de verdad les guiará a toda la verdad. Este documento es una señal de que hay una generación que no se conformará con mentiras heredadas, ni repetirá lo que no transforma. Una generación que no teme llamar al abuso por su nombre, pero tampoco se quedará estancada en el dolor. Una generación que entiende que la libertad no es caos, que la gracia no es permisividad y que el amor sin verdad no es amor. Así como tampoco la verdad sin amor es el Espíritu de Dios. Nuestra esperanza no está en instituciones restauradas, sino en conciencias resucitadas. Nuestro pacto no es con sistemas, sino con el Dios que camina en medio del desierto, que rompe yugos y que hace todas las cosas nuevas. Nuestro llamado no es a perfección externa, sino a fidelidad interna. Y nuestra meta no es uniformidad, sino madurez. Por tanto, caminaremos juntos, no porque pensemos igual en todo, sino porque amamos la misma verdad y reconocemos al mismo Ruaj en nosotros. Seremos un cuerpo, aunque distinto en función, un solo espíritu, aunque muchas voces, una misma búsqueda, aunque muchos caminos. Y en todo esto el Eterno será glorificado. Si tras escuchar todo lo que me has oído decir, tú te sientes como yo, declara esto: rechazamos toda forma de espiritualidad que niegue la libertad, distorsione el amor o imponga control. Renunciamos al miedo disfrazado de fe, al orgullo disfrazado de autoridad y al conformismo disfrazado de obediencia. Nosotros, como pueblo consciente, elegimos seguir al Eterno con corazón íntegro y mente despierta. No volveremos a entregar nuestro discernimiento, no volveremos a llamar santo a lo que solo es costumbre, no volveremos a vender nuestra conciencia por la aprobación de los hombres. Escucharemos la voz del Espíritu en lo íntimo, discerniremos con humildad, compartiremos con libertad y construiremos comunidad sin cadenas. Seremos ovejas que oyen la voz del pastor verdadero. Seremos templo sin paredes, altar sin espectáculo y cuerpos sin jerarquías que suplantan al Mesías. No temeremos caminar por senderos menos transitados si allí encontramos la verdad viva. No temeremos ser pocos si somos fieles. No temeremos cambiar si el Espíritu nos guía. Y si algún día olvidamos este pacto, que sea el Espíritu mismo quien nos despierte, nos corrija, nos renueve y nos devuelva a la libertad con la que fuimos llamados. Amén y amén. Que así sea.